aportaciones a la situación que se está presentando en el sindicato administrativo. En este año lo que toca es la revisión de solamente salarios. Es una revisión salarial. La Secretaría de Educación Pública Federal nos manda el porcentaje máximo en el que se puede incrementar el salario. Esa aportación máxima viene ya definida, la aprobó la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los diputados de la Cámara de Diputados Federal a partir de noviembre del año pasado, y es el 4%. Eso es lo que todas las universidades, UNAM, Politécnico, todas las universidades públicas tenemos posibilidades de incrementar. En eso no hay ningún problema con el sindicato, que quede perfectamente claro. Nosotros estamos totalmente en un plan abierto de pláticas con ellos. Viene otra situación que no está dentro de la negociación salarial, porque no tendría por qué estar. Ustedes saben que a partir de este año el salario mínimo se incrementó por una indicación del señor presidente de la República en un 20%. Entonces, con ese incremento del 20%, hay un porcentaje de trabajadores que queda abajo de ese sueldo, porque obviamente tenemos que incrementar el 20%. La Secretaría de Educación Pública nos hace saber que para noviembre de este año ellos harán llegar las aportaciones para cubrir ese incremento salarial del 20% de los trabajadores que estarían abajo del salario mínimo. Entonces, lo que nosotros obviamente estamos tratando de hacer es otorgarles ese incremento que es retroactivo al 1 de enero, pues a todos los trabajadores en la medida que se pueda. La diferencia es que la Secretaría de Educación Pública manda un número de plazas, o sea, ellos consideran tantas plazas en San Luis Potosí están abajo del salario mínimo, no habla de personas. Y nosotros tenemos registradas, según los últimos cálculos que se han hecho, considerando solamente el salario base, que es el más bajo de los salarios que recibe un trabajador en la universidad, sin ninguna prestación, si aún así fuera, son 201 personas que estarían abajo de ese salario mínimo, al cual por ley, eso no es que se quiera o que se negocie, eso no se tiene que negociar, eso es por ley, se van a incrementar sus honorarios a estar en el salario mínimo. Estamos hablando de lo que es un salario mínimo en una jornada completa de trabajo, porque hay casos de medios tiempos o gentes que tienen algunos horarios especiales que por supuesto no trabajan las 48 horas semanales, que es lo que implica el salario mínimo. Entonces, nosotros hemos estado en la mejor disposición de trabajar con ellos, tenemos una gran apertura con ellos, hemos estado trabajando, yo en lo personal he estado trabajando y platicando con Gerardo Rivera, el señor secretario del sindicato administrativo, hemos tenido varias reuniones privadas entre él y yo, y hemos llegado a la conclusión muy sencilla: el incremento salarial relacionado con el salario mínimo, como se los digo, no es que yo quiera o él quiera, es una cosa de ley que se va a cumplir, se acabó. Y el otro es el incremento salarial del 4% que viene normado por la Secretaría de Educación Pública Federal para todas las instancias. Entonces, esto, hasta ahí yo no veo ningún problema, creo que hemos estado trabajando. El día de hoy, a la 1 de la tarde, tienen reunión el sindicato con el personal de la universidad para ir arreglando esos problemas. Creo que es cuestión nada más de sentarse a revisar los casos especiales que ellos consideren que sus sueldos no están de acuerdo al salario mínimo, y esos casos se revisarán personalmente, individualmente, y como yo se los dije, al final de cuentas, una autoridad es la que nos va a decir, él está dentro del salario mínimo o está fuera del salario mínimo. Si cualquier trabajador que esté fuera del salario mínimo, tenemos que igualar al salario mínimo. Eso es, le digo, no es que uno quiera o no quiera, eso es una cuestión
de ley y así lo haremos. Entonces, vemos nosotros por nuestra parte una gran apertura, creo que el señor Gerardo también la tiene, y esta es cuestión de números, de que ellos están hablando de un número de plazas, que no necesariamente están todas las plazas ocupadas, y que nosotros estamos hablando del número de trabajadores. Entonces es una cuestión nada más de semántica que creo que se debe de platicar ya concretamente. Ya el día de hoy a la 1:00, como se los comento, tienen una reunión. Espero que ya se arregle esto, y como se los comento y se lo comenté a él, si existe duda en 1 o 10 o 100 trabajadores, hay una autoridad que es el Tribunal Laboral o es la Junta de Conciliación o el que sea el correspondiente, que nos va a revisar y nos va a decir, él tiene razón aquí en esto y en esto y en esto, y se cumple, no hay ningún problema. Por eso les digo, nosotros tenemos una gran apertura y espero que ellos reciban esta gran apertura que la hemos trabajado en todas las reuniones previas y que lleguemos a un arreglo adecuado para toda la universidad, porque al final creo que la universidad es la que debe estar fortalecida de esto. La Junta de Conciliación será entonces quien defina el caso específico de estos 200 trabajadores, más o menos. Yo creo que nosotros tenemos ahorita, en este momento, 201, y te digo el número, a lo mejor no es exacto, pero vamos a decir 201, que ya nosotros detectamos que están abajo del salario mínimo y que se tienen que igualar. Entonces, los otros vamos a pensar, si fueran reales 88, bueno, pues eso se tendría que revisar nómina por nómina, recibo por recibo, y ver, y a lo mejor yo no soy el indicado, ni la universidad es el indicado, ni el sindicato es el indicado, sino entonces una tercera en discordia, que fuera una autoridad que revisara los casos y dijera, este y este sí tienen derecho a incremento, pues se les da, no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se tardaría para poder analizar los casos y si se sienten pues presionados sobre sindicatos, o sea, que tengan poco tiempo para hacerlo? No hay ninguna prisa, porque ellos pueden pedir el tiempo que quieran para hacerlo. Nosotros consideramos que si realmente se sientan en una mesa a trabajar los interesados, nuestro personal de nómina, nuestro personal de recursos humanos, el personal de ellos, y se sientan a revisar, yo te aseguro que en 3 o 4 días de trabajo desfogan esto sin problema. Pero en el caso de los 200 trabajadores del salario mínimo, ¿para cuándo se igualaría esto? En cuanto firmen. En cuanto firmen. Lo que pasa es que como no se ha firmado la cuestión laboral, el incremento incluso del 4% no se les ha podido otorgar. Esto es hasta que firmen ellos, porque ellos tienen ahora una demanda de huelga por salarial, que ya nosotros la... ¿Qué tendrían que firmar? Pues es un acuerdo de no, el contrato colectivo no está en juego, eso es hasta el año que entra. Este año es pura revisión salarial. ¿Sería un acuerdo con la autónoma? Sí, un acuerdo entre las dos partes, y vas hacia el tribunal y dejas en el tribunal que ya estás de acuerdo, y eso hoy mismo puede quedar. El rector ya ha manifestado original. Perdón, no es que... En el pliego petitorio original del sindicato, ¿venía especificado la revisión de estas plazas? No, el pliego original es exclusivamente revisión salarial. Por eso les decimos que eso se puede firmar inmediatamente, y las plazas, como le digo, esto no es que la universidad quiera o no pagar el salario mínimo, esto es de ley, y ustedes lo saben. O sea, esto no es que quieras o no pagar el salario mínimo, esto es de ley. Entonces, los que detectamos que quedan afuera de ese salario mínimo se les igualará inmediatamente. La diferencia es que nosotros tenemos 201 y ellos hablan de 280 y tantos, porque es un dato que dio la SEP, pero les vuelvo a repetir, la Secretaría de Educación Pública habla de plazas. O sea, tantas plazas tienes en este nivel, mas no quiere decir que esos sean exactamente tantos trabajadores. Eso es una cuestión de semántica que se debe de tratar y arreglar. ¿El sindicato le ha manifestado la intención de seguir con las huelgas o manifestaciones como la semana pasada, rector, en caso de no llegar a algún acuerdo con... Bueno, ellos tienen un plazo perentorio para presentar su demanda de huelga para este próximo viernes, viernes o sábado está ya estipulado la fecha en que ellos deben de presentar su demanda de huelga e irse a huelga. Yo por eso creo que, como se dijo, la petición original hacia esa demanda era el incremento salarial, y ese está cubierto. Lo demás debe de ser un adendum de negociación. Creo que los
Como les digo, los 200 y tantos que nosotros ya consideramos que están abajo del salario mínimo, que se deben de igualar, no está ni siquiera en discusión, digo, porque eso no es que yo quiera o no quiera, eso se tiene que dar. Y de los otros 88 que ellos consideran que esas plazas son personas, pues habría que revisar nómina de esos 88 personas, ver los recibos de pago y que una autoridad nos diga, este y este sí tienen derecho a incremento o no. ¿Y ustedes ya comenzaron ese análisis de estas 80 y tantas personas? Nosotros ya tenemos el análisis, sí. Aquí hay una cuestión que creo que es importante, que el grupo de personas que están en las negociaciones del sindicato están hablando de un total de 280 y tantas plazas, ¿sí? Pero nosotros en el análisis que se hace en nómina de todo el personal, los que se detectan que están por su salario base abajo del salario mínimo son esos 201. Entonces, esos son a los que les correspondería el incremento salarial del 20% del salario mínimo otorgado por el señor presidente. Y el 4%, bueno, ya va integrado ese 20%, pero el 4% sería para toda la comunidad. Eso es la gran diferencia. O sea, están un grupo pequeño de personas que estarían en la mesa para poder platicar y ver caso por caso y resolverlos caso por caso. Ahora, indiscutiblemente, si se arregla hoy tu caso dentro de 3 meses, la solución es retroactiva el 1 de enero. Entonces todavía no hay un acuerdo ni una fecha para firmar este acuerdo. No, el día de hoy a la 1 están en esa reunión y espero que de ahí ya salga la fecha para firmar el acuerdo. Nada más nos podría recordar qué tipo de actividades realizan muchas personas que ganan ahorita en Bueno, podría ser, por ejemplo, un auxiliar de deportes que tenga 4 horas a la semana, por ejemplo, o 4 horas diarias, que es media jornada. Probablemente sea alguna persona de intendencia que tenga media jornada o terciados, un día sí y un día no, de trabajo. Personas, por ejemplo, que estén haciendo alguna labor específica en cuestiones de mantenimiento, etcétera. Casi yo te diría que es por ese nivel en donde estamos trabajando. Entonces, ¿usted haría un llamado a firmar ya? Bueno, yo les digo, no podría yo llamarlos a firmar ya, porque eso sería una decisión de ellos. Yo les diría que sería un buen argumento trabajar para lograr que la universidad siga funcionando y que se firme, si ellos están de acuerdo, en que se beneficie a toda la comunidad del sindicato administrativo con el incremento salarial del 4%, a esos 201 trabajadores, le digo la cifra puede variar, pero vamos a decir 200 trabajadores que se tienen detectados que ganan menos del mínimo, que se les incremente el salario como lo marca la ley, y los casos especiales que quedarían ahí pendientes, que se revisen uno por uno. Pero eso es una mesa de trabajo fuera totalmente de lo que es la negociación salarial. Nada más para puntualizar, estos casos especiales que tendría que tratar la conciliación y arbitraje, ¿qué características no tienen para ser acreedores a este incremento? Te voy a poner un ejemplo. Tu sueldo, tu cheque quincenal es porque trabajas 4 horas. Entonces, si yo reviso es proporcional lo que te está pagando del salario mínimo, pero no es 8 horas, no estás trabajando 8 horas diarias, sino 4. Entonces, obviamente, tu sueldo no es, si yo veo el cheque, digo, pues le pagamos menos del mínimo, ¿no? Y obviamente hay que analizar exactamente qué jornada laboral está cumpliendo cada trabajador para analizarlo. Ahora sucede que efectivamente te estamos pagando menos del mínimo y tu jornada laboral es completa, pues hay que arreglarlo inmediatamente.